El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y los fariseos observaban atentamente a Jesús para ver si sanaba en sábado, porque querían encontrar algo de qué acusarlo. Pero Jesús, conociendo sus intenciones, dijo al hombre que tenía la mano paralizada: «Levántate y quédate de pie delante de todos». Él se levantó y permaneció de pie. Luego les dijo: «Yo les pregunto, ¿está permitido en sábado hacer el bien o el mal, salvar una vida o perderla?». Y dirigiendo una mirada a todos, dijo al hombre: «Extiende tu mano». Él la extendió y su mano quedó sana. Pero ellos se enfurecieron y deliberaban entre sí para ver qué podían hacer contra Jesús. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Vemos en este Santo Evangelio de Lucas, capítulo 6, cómo Jesús es tan valiente para predicar y tan lleno de autenticidad para expresarse como es y cómo tiene que vivir su misión, que se mete, como se dice, en la boca del lobo o en la cueva del lobo, porque sabe perfectamente que los escribas y fariseos en la sinagoga le tienen mala, están buscando un motivo para criticarlo, para atacarlo, para condenarlo de alguna manera, tener algo con que acusarlo. Y sin embargo Jesús va donde ellos, y ahí se encuentra con este hombre que tenía una enfermedad en la mano derecha, estaba paralizada. Y todos esperando para ver qué iba a hacer Jesús. Entonces Jesús le dice a estos fariseos y a estas personas que estaban tan apegadas a la ley que no podían ver la ley del amor, que es la más importante de todas. Y Jesús entonces les pregunta: ¿está permitido en sábado hacer el bien o el mal, salvar una vida o perderla? Lógicamente que el sábado, si es el día del descanso, el día de Dios, de intimidad con Dios para los judíos, tiene que ser el día en que mejor se viva el primer mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas, que se traduce en amar al prójimo. Entonces, como decía San Martín de Porres, contra la caridad no hay precepto. Contra la ley del amor no se puede esgrimir ninguna otra ley humana, a menos que sea una ley humana que sea contra los 10 mandamientos, ¿no? Porque alguien puede decir, bueno, en ciertas medidas el aborto en tal caso es por caridad. Pobrecita niña, ¿cómo vamos a dejar que tenga una guagua? Mejor que muera esa guagua. Eso es una falsa caridad. O pobrecito ese señor que está sufriendo tanto. El otro día uno se quitó la vida y también hizo pública esa eutanasia para mostrar que no tenía nada de malo, según él, quitarse la propia vida. Entonces, justificar ese tipo de acciones es una falsa caridad, ¿no es cierto? El amor verdadero no va contra ninguno de los 10 mandamientos, ¿no? Yo no puedo decir, tengo tanto amor por tal persona que voy a robarle a este otro para darle a este otro. No, el amor verdadero no va contra la ley de Dios, pero sí hay ciertas leyes humanas, ciertas tradiciones, ciertos convencionalismos que a veces no nos dejan vivir el amor. Por ejemplo, lo que se conoce hoy día como lo políticamente correcto. Está mal visto decir esto, o está mal visto hacer esto otro. Sin embargo, Jesús pasa por encima de todas esas convenciones humanas y no tiene ningún problema en decir, primero es el amor. Así es que le pide al hombre que extienda su mano derecha y ella queda completamente curada. Pero eso, lejos de realizar lo que Jesús quería, que era provocar la conversión en los fariseos, los mueve a una mayor rebeldía y también un enojo y un delirio y un enfurecimiento para ver cómo tramar algo contra Jesús. Pero Jesús va haciendo el bien. Es como el sol que brilla
sobre justos e injustos, la lluvia que cae sobre todos, sin hacer acepción de personas. Lo que hace Jesús no es para provocar a los fariseos, es solamente para ver si ellos se convierten, si ellos ven que la ley que importa realmente es la ley de la caridad, la ley del amor. San Martín de Porres, que es uno de estos grandes santos que realmente iba contra muchas veces lo políticamente correcto, era así. A él lo buscaba mucha gente en Perú, en Lima, para pedir sanación. Llegaba gente muy pobre, gente herida, gente enferma, y él tenía para todos una palabra de ánimo y un gesto de cariño, de ayuda y de salvación. Hasta que un día el superior del convento le pide a San Martín que no vuelva a entrar personas al convento, al monasterio, porque no estaba permitido en determinados horarios entrar gente de fuera. Pero una noche llegó una persona que venía malherido, que venía muy mal, necesitaba una ayuda urgente, y como en esa época no había probablemente hospitales cerca, era lo más cercano que había, ¿no es cierto?, pedir ayuda a los monjes. Entonces San Martín lo recibió y lo hizo dormir, ¿no es cierto?, en su propia habitación, y lo curó, le sanó sus heridas, y después al otro día el hombre se fue sanado y curado, pero recibió un gran castigo. Y entonces él en esa época se azotaba a los monjes que tenían que hacer penitencia. Y él recibió los azotes con mucha humildad, y luego el superior le dice que tiene que pedir perdón por el grave pecado que ha cometido de desobediencia. Y él dice que no ha cometido desobediencia porque contra el amor no hay precepto, contra la caridad no hay precepto. Él en su conciencia tenía clarísimo que debía ayudar a ese enfermo y que esa ley es mucho más importante que lo que decía el superior del convento en ese momento, que era que no entrase nadie para cumplir ciertos horarios y ciertas normas. Entonces, la vida del cristiano es así. A veces es más fácil acomodarse a lo que hacen los demás, a lo establecido, a lo que está bien visto, a lo que no va a causar problemas con el ambiente donde uno está. Pero Jesús se muestra un poquitito como un desadaptado social, como una persona que va contra los moldes establecidos y como que no se quiere dejar llevar por lo que está políticamente correcto, como se dice hoy en día. Así es que hay que seguir el ejemplo de Jesús. Hay que seguir el ejemplo de Jesús si queremos vivir la bienaventuranza, ¿no? Porque los santos son aquellos que son perseguidos por causa de la justicia, son aquellos que son calumniados por causa de que transmiten el Evangelio de Jesús, porque tratan de seguir el ejemplo de Jesús. Pero si nadie nos persigue, si nadie habla mal de nosotros, entonces quiere decir que nuestra vida se está acomodando demasiado al mundo y ya no somos sal y levadura del mundo y de la masa, sino que nos estamos convirtiendo en uno más de la masa. Pidamos entonces hoy día en esta Santa Misa que el Señor aumente nuestra fe para poder en todo momento vencer nuestra flojera, nuestro dejarnos llevar por la corriente, por la masa, y hacer lo que realmente nuestra conciencia nos pide para amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como Jesús nos amó a nosotros.